Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que dos cargas de menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulombos y de más 4 por 10 elevado a menos 6 coulombos se encuentran en los puntos 0,0 y 0,2 respectivamente. Nos piden calcular el valor del campo eléctrico en el punto 1,1. Bien, pues para calcular el campo eléctrico debido a estas dos cargas vamos a utilizar el principio de superposición, que establece que el campo total va a ser igual a la suma de los campos creados por la carga 1 y por la carga 2, ya que se trata de una magnitud vectorial. En este caso tendremos que gastar mucho cuidado. Fijaros que el campo creado por la carga 1, en este caso que va a ser la carga positiva, la vamos a llamar así, es un campo que se aleja de la misma, puesto que el campo se define como la fuerza por unidad de carga positiva, entonces esta es la razón por la cual se aleja, mientras que el campo generado por la carga 2, en este caso la negativa, pues se acerca hacia ella. De forma que el campo total va a ser la suma vectorial de los dos. Como en problemas anteriores, nosotros comenzamos determinando el módulo generado por la carga 1. En este caso, fijaros que para determinar la distancia entre la carga 1 y el punto 1,1, lo que haríamos es la diferencia de 1 menos 0 sería 1 y 1 menos 2 también va a ser 1, puesto que estamos trabajando con magnitudes al cuadrado y van a salir positivos. De esta forma, el módulo del campo serían 18.000 newtons por coulombio. ¿Por qué calculamos el módulo? Puesto que necesitamos realmente conocer las componentes del campo en términos de los dos ejes. En este caso, fijaros, cuando nosotros pintamos la proyección sobre los ejes X e Y, vemos que en el eje Y va a ser negativo, mientras que en el eje X va a ser positivo. Pero al tener dos componentes necesitamos saber el ángulo que formaría respecto al eje X. Bien, para determinar ese ángulo, pues teniendo en cuenta el vector de posición que nos ayuda, puesto que tiene la misma dirección que el campo, pues nosotros simplemente hacemos el cociente y vemos que en este caso, al ser la tangente tener un valor 1, solo puede ser para un ángulo de 45 grados. De forma que lo que hacemos es multiplicar el módulo que hemos determinado del campo por el ángulo para obtener así cada una de las dos proyecciones, la del eje X y la del eje Y, recordando que la del eje Y va a tener signo negativo. De esta forma, así es como obtenemos el vector campo originado por la carga 1, que es la que estamos considerando la positiva. Vale, a continuación, para conseguir el campo generado por la carga 2, pues como siempre, calculamos el módulo. Obviamente, al estar los dos a la misma distancia, por ser simétricos, la distancia va a ser la misma, pero cambia el hecho de que la carga tiene un módulo inferior. Fijaros que además no estoy usando el signo negativo, puesto que estamos trabajando en módulo, ¿vale? El signo va a aparecer cuando nosotros tengamos en cuenta la proyección del vector campo sobre los ejes. En este caso, para el eje X será negativo y para el eje Y también será negativo. Esta es la razón por la cual los dos, como podéis observar aquí, aparecen negativos. El ángulo en este caso, pues fijaros, también por tratarse de la misma distancia va a ser de 45 grados, pero en este caso los dos valores negativos. Así, cuando necesitemos calcular el valor campo total, pues lo que tendremos que hacer será sumar estos mismos y de esta forma es como nosotros obtenemos el valor campo total. Como también nos piden determinar el trabajo, pues como siempre, el trabajo para llevar una carga positiva, en este caso, que es lo que nos dicen, de más 6 por 10 elevado a menos 6 coulombios, desde el punto 1,1 hasta el punto B, que está en 0,1, pues sería igual a la variación de la energía potencial desde el punto A hasta el punto B, inicial al final, con carga negativa. Es más fácil para nosotros determinar el potencial en el punto A, el punto B y final multiplicar por la carga. De esta forma, el potencial originado por estas dos cargas en el punto A, pues será la suma de los potenciales de cada una de las cargas. Importante, los signos de las cargas. En este caso las distancias serían las mismas por ser simétricas. Y en el punto B, pues fijaros, también vamos a obtener el mismo distancia, pero fijaros,
es importante que tengamos mucho cuidado con los signos. Como veis, el potencial ha aumentado, es decir, al pasar desde el punto A al punto B, pues la carga ha aumentado su energía, y teniendo en cuenta que se trata de una carga positiva, bueno, pues al aumentar el potencial, la diferencia de potencial me saldrá positiva, ¿vale? Al tratarse de una carga positiva y teniendo en cuenta un aumento de potencial, pues al final me sale que el trabajo va a ser negativo, de forma que el proceso no sería espontáneo y tendríamos que usar una fuerza no conservativa para poder realizar este trabajo.